Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias de la Educación, Escuela Profesional de Educación Secundaria, en el programa de Lengua, Literatura, Psicología y Filosofía. Somos del segundo semestre, nuestra docente es la doctora Marisol Yanazayuca, integrantes del grupo: Coyoyaban Mónica, Chipanaga Catalice Daisy, Lope Mamani Blisbenia, Ticona Vázquez Mijail Neil, Surco Vargas José Luis y Patatingo Dávila Alidante. En esta ocasión les venimos a presentar el tema de la educación en el iluminismo. Vamos a comenzar hablando acerca de la historia, antecedentes y hechos históricos que ocurrieron en esa época. Historia. Antecedentes. Las transformaciones económicas y sociales de la Edad Moderna, principalmente la Revolución Industrial y los progresos científicos, provocarían cambios en la manera de pensar y sentir de los europeos. La Revolución Inglesa del siglo XVII y la Revolución Industrial del siglo XVIII fueron conducidos por la burguesía inglesa. El objetivo de sus movimientos revolucionarios eran destruir las estructuras económicas, sociales y políticas que sustentaban el antiguo régimen, tales como el derecho divino de gobernar absolutistamente de los reyes, la política económica mercantilista y el poder político de la Iglesia Católica. La crisis del antiguo régimen fue acompañado por un conjunto de nuevas ideas filosóficas y económicas que defendían la libertad de pensamiento y la igualdad de todos los hombres ante la ley. Las ideas económicas defendían las prácticas de libre iniciativa. Este movimiento cultural, político y filosófico, que aconteció entre 1680 y 1780 en toda la Europa, sobre todo en Francia en el siglo XVIII, fue conocida como Iluminismo, Ilustración o Siglo de las Luces. Guerras religiosas y eras de la razón. Durante los siglos XVI y XVII, Europa se encontró inmersa en una guerra de religiones, siendo uno de los conflictos más destructivos de la historia de la humanidad. Esta etapa de la humanidad trajo consigo una gran cantidad de pérdidas de vidas humanas, como también violencia, hambre y plaga. Tras los eventos violentos europeos, se decidió cambiar las nociones religiosas por una filosofía basada en el conocimiento y la estabilidad, conocida como la era de la razón. Esta se dividía en dos etapas. En la Ilustración temprana, tras el cierre de las guerras religiosas, el pensamiento europeo se mantuvo en cambios filosóficos constantes. Sus raíces se remontan a Inglaterra, donde la mayor influencia la trajo consigo Isaac Newton en el año 1680, al igual el filósofo John Locke en su ensayo sobre el entendimiento humano. En 1686, ambos trabajos proporcionaron la información científica, matemática y filosófica para los primeros avances de la Ilustración. En la Ilustración tardía, el siglo XVIII se caracterizó por un proceso de conocimiento intelectual y por el perfeccionamiento de técnicas matemáticas, científicas y conceptos filosóficos. El movimiento trajo consigo el inicio de la Revolución Francesa, el auge del capitalismo y un cambio en el arte del barroco al rococó y más concretamente al neoclásico. En los hechos históricos. René Descartes y el método científico. En nuestra civilización fue René Descartes quien colocó las claves para hacer sensato el camino de la razón. El método científico. En el discurso del método 1637, Descartes enumera y explica las principales reglas que han de seguirse en la búsqueda de la verdad en las ciencias. Teoría de la gravitación de Isaac Newton. La Luna gira alrededor de la Tierra. Como su tamaño no parece que cambie, su distancia será aproximadamente la misma. Por lo tanto, su órbita deberá parecer un círculo. Para mantener a la Luna moviéndose en ese círculo antes que deambulara por ahí, la Tierra deberá ejercer una atracción sobre la Luna. Newton llamó a esa fuerza de atracción como la gravedad. Toma forma el estilo neoclásico. El término neoclásico surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en los artes los principios intelectuales de la ilustración que desde mediados del siglo XVIII se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo, después de la caída de Napoleón, los artistas no tardaron en cambiar sus ideas hacia el romanticismo y el neoclasismo fue dejado. La enciclopedia. Fuera del conocimiento de la ilustración, la enciclopedia fue la obra más representativa de la ilustración. Sus autores son varios, pero entre ellos el más importante es Denis Diderot,
que nació en 1713 y murió en 1784. Volta inventa método para generar electricidad. En el año 1774 fue nombrado profesor de física de la Escuela Real. Un año después, Volta realizó su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Son dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior. De esta forma logra por primera vez producir corriente eléctrica continua, inventando el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado, puede transferir electricidad a otros objetos y que genera Charles Darwin y la teoría de la evolución. La explicación propuesta por Darwin del origen de las especies y el mecanismo de la selección natural a la luz de los conocimientos científicos de la época constituye un gran paso en la coherencia del conocimiento del mundo vivo y de las ideas evolucionistas presentes con anterioridad. Características. El deísmo. El término deísmo se incorporó en el siglo XVI, pero hasta la época de la Ilustración no tomó mayor auge. El término comenzó a asignarse a todos los partidarios de la llamada religión natural, la cual negaba la verdad y era accesible al hombre con ayuda de su razón. El humanismo. Para los ilustrados de la época, el hombre se convirtió en el centro de todas las cosas, sustituyendo a Dios en ese sentido. Todo comenzó a girar en torno al ser humano. La noción de Dios comenzó a perder protagonismo y la fe se trasladó de Dios al hombre. El racionalismo. Según la doctrina del racionalismo, prevalece la razón y la experiencia sobre la emoción. Es decir, todo lo que no pueda estar incluido en el racionalismo simplemente no puede ser creído. El utilitarismo. Afirma que la mejor acción es la que se maximiza en la utilidad. Para los ilustrados, la sociedad debía ser educada antes de ser entretenida. Adopción a lo clásico. En la Ilustración se adoptó la idea de que para llegar a un resultado óptimo, a una obra maestra, se debía imitar a lo clásico o greco-romano, lo cual se traduce en nuevas concepciones en la arquitectura, pintura, literatura y escultura. Los principales países de la Ilustración. La Ilustración empezó en Inglaterra, luego en Francia y más tarde en Alemania y España. Inglaterra. Ilustración inglesa. Se inicia en el siglo XVIII. Las mentes avanzadas de la burguesía pusieron en tela de juicio lo que es la religión y los sometieron a estudio y crítica. La forma ideológica del libre pensamiento fue el deísmo, o sea, la religión entendida como la fe ilimitada del conocimiento de Dios en calidad de causa primera y la renuncia de todos los demás postulados de la religión como opuestas a la razón. En el sentido filosófico, los deístas oscilan entre el materialismo inconsecuente y el idealismo. Elementos deístas se encuentran en algunos filósofos que en la doctrina del ser y del conocimiento eran materialistas, por ejemplo John Locke y el joven Toland. Ilustración en Francia. Se trata de un fenómeno iniciado en Francia que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVIII. Su filosofía política está basada en el derecho natural o derecho que tienen todos los hombres a la vida, la libertad y la propiedad privada. Consideran que el Estado debe ser representativo y liberal. Características de la Ilustración en Francia. Racionalismo. El vocablo más utilizado en el siglo XVIII en lo que es las ciencias, la filosofía, la literatura, es la razón. Los intelectuales de este siglo dieron a su época el nombre de siglo de las luces, refiriéndose a las luces de la lógica, la inteligencia que debía iluminarlos todo, teniendo en cuenta pues que era importante el uso de la razón o la razón. La bondad. Los filósofos de la época piensan que el hombre es bueno por naturaleza.
el laísmo. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Los ilustrados nunca hablan de caridad, por ejemplo, el amor al prójimo por el amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, amor al hombre por el hombre mismo. El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época, del siglo XVII. Los libros más editados eran la vida de los santos y las obras de piedad. Pero en el siglo XVIII las obras más editadas son filosóficas, ciencias naturales y apenas libros religiosos. Otra de las características es la búsqueda de la felicidad. Se considera que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz. Considera entonces la burguesía que la felicidad, para que sea auténtica, debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. El iluminismo alemán debe su originalidad respecto al inglés y francés. La forma lógica con el que presenta y maneja sus temas y problemas. Método de análisis racional. Es el método de la fundación que es característico de la filosofía alemana posterior que usa Kant. El fundador de este método es Christian Wolff, que en este aspecto es el máximo representante de la Ilustración alemana. Sus obras, escrupulosas y pedantes en su construcción sistemática, forman un extraño contraste en el carácter inspirado, genial y ameno de los escritos de los mejores ilustrados inglés y francés.